Vamos a continuar, vamos a dar inicio a esta serie de charlas de educación médica continua que ya hace un par de semanas lo viene haciendo el hospital. En primer lugar, agradecer y felicitar la iniciativa del Departamento de Enseñanza encabezada por el doctor Javier Encalada y con la gran colaboración de la doctora Natalie Pinus. Continuando con esta serie como habíamos dicho, educación médica continua en tiempos de coronavirus, al mal tiempo hay que darle una buena cara. Creo que esta época en la cual estamos pasando con esta crisis mundial nos ha traído que a través de la tecnología nos permita unirnos a través de la tecnología para aumentar nuestros conocimientos, ¿no? Continuando con esto, la doctora Doris Sarmiento, especialista en cirugía general y laparoscópica, miembro del staff de cirujanos de nuestro hospital, nos va a hablar sobre una patología frecuente, prevalente en la sociedad, como son los traumatismos. Si bien medidas como el confinamiento o el distanciamiento social, el hecho de quedarse en la casa, teóricamente daría, aparte del beneficio teórico de reducir la infección por coronavirus, también de esa manera libraría también enfermedades prevalentes en la sociedad para justamente evitar sobrecargar a los sistemas de salud. Uno de ellos es el trauma. Hay un beneficio teórico, como habíamos dicho, de este distanciamiento social, que en teoría bajarían los traumatismos tanto interpersonales, la violencia interpersonal y también los traumatismos automovilísticos. Sin embargo, muchas veces todavía es una patología presente en nuestra sociedad y es de importancia tener ciertas normas en medio de esta pandemia. Sin más, les dejo con ustedes a la doctora Doris Sarmiento, que nos va a hablar sobre trauma y esta pandemia del COVID, y al final tendremos una charla de preguntas y una discusión. Adelante, Doris. Muchas gracias. ¿Me escuchan? No sé si se escucha claro. Muy buenas noches. Bueno, antes que nada, pues yo no les vengo aquí a dar una charla en cuanto a cómo manejar un trauma. Creo que todos los médicos generales, en general los cirujanos o emergenciólogos o quienes estamos en un área de emergencia, sabemos cómo manejar un trauma. Sin embargo, con esta pandemia pues ha tocado cambiar varias cosas. Y estos son los puntos que vamos a aclarar un poco. Antes de empezar, pues con palabras de Agustín, el confinamiento nos ha disminuido mucho la estadística de trauma, no solo aquí, sino a nivel mundial. Sin embargo, tenemos que saber que el COVID vino y muy probablemente se va a quedar. Entonces tenemos que estar protegidos cuando ya se acabe estas medidas de cuarentena y pues para poder saber cómo actuar ante un paciente politraumatizado. Antes de nada, me he tomado, digamos, y he querido poner una frase, ya que a veces es un poco doloroso porque los cirujanos, en general, todos los médicos, pero nosotros determinamos cuándo operar o no a un paciente, tocándole al paciente, examinándole con nuestras manos. Realmente la pandemia nos ha hecho que nos distanciemos del paciente por la incapacidad de saber quién está o quién no está contaminado. Y esto es, digamos, es un sentimiento a veces un poco de dolor que nos viene para nosotros, ¿no? Una colega y amiga, Tania Sacrison, escribió algo y lo he tomado de ella. Realmente, en cuanto a la ética de ahora, pues la pandemia nos ha obligado como cirujanos a cambiar nuestro enfoque ético y de no solo ver a un paciente individual o centrado en una atención en este paciente, sino más bien en el enfoque ya de la población y de toda la salud pública. Y en lugar de maximizar resultados de manera individual, pues maximizar estos resultados para la población, para la sociedad donde vivimos y para el medio donde trabajamos. El coronavirus, todos ya sabemos mucho de coronavirus ahora. Sabemos que fue declarado una pandemia por la OMS por su rápida propagación en el mundo y se consideró también
una emergencia sanitaria y ahorita estamos en esa emergencia sanitaria. Pero esta emergencia sanitaria no solo nos pone en riesgo a la vida de los pacientes que se infectan, tampoco solo al personal sanitario, sino también que los pacientes que requieren una cirugía urgente, como pacientes agudos o pacientes que sufren algún politraumatismo, puede comprometer su atención en caso de sistemas colapsados, que esperamos no llegar a eso, pero en este caso podría comprometer su atención y también, digamos, pone en riesgo la vida de este tipo de pacientes. Los servicios de cirugía siempre tienen que tener una planificación y pues ya varias de las cosas que he puesto aquí, si no es que todas se han hecho ya, pero simplemente las voy a mencionar nuevamente. Asignación de recursos, la clasificación de la unidad de terapia intensiva para pacientes COVID y no COVID, la asignación de los ventiladores, las intervenciones quirúrgicas, y aquí voy a hacer un poquito de énfasis en los procedimientos con recursos limitados, pues estamos en una época de una contingencia en donde tenemos que minimizar el uso de los recursos y limitar y trabajar con recursos limitados. Afortunadamente somos un país, digamos que por lo general en nuestras formaciones en hospitales públicos sobre todo, siempre hemos trabajado de esta forma. Entonces no se nos va a hacer muy raro trabajar tal vez con recursos limitados o limitar el uso de estos al máximo, ¿no? Seguridad y protección. Una lista de verificación o lista de chequeo es muy importante para nosotros tener esta seguridad, sobre todo en la protección. Al final voy a dar una lista de chequeos sobre el uso del material o del equipo de protección para toda cirugía que vamos a realizar. El área de reanimación para estos pacientes graves y traumatizados, tenemos que tener un área de reanimación y es importante que siempre un especialista quirúrgico esté disponible. Si nuestro sistema colapsa y pues a todos los médicos nos toca ir o rotar en las áreas de COVID, siempre es importante tener a un especialista quirúrgico fuera de esto para la atención a pacientes críticos, agudos y traumatizados. Y bueno, lo que también ya se está haciendo, transferencia de pacientes con menores lesiones a hospitales de menor nivel. En el momento que llega un paciente a la emergencia, pues nosotros tenemos que usar el material completo y sin excepciones en todo momento para atención a todo paciente traumatizado. Eso no hay punto de discusión. Y pues si tenemos un paciente confirmado sospechoso, hay que mantenerlos en un lugar cerrado hasta colocarle en la unidad de atención de COVID. Y pues si se puede, presión negativa o hasta que este paciente tenga asegurada una vía aérea, ¿no? Los pacientes que no tengan sospecha deben ser examinados en una sala asignada para pacientes con trauma y esta también debe estar cerrada en todo momento, así esté vacía. Si no es posible tener un cuarto independiente, podemos compartir con alguna otra área, pero siempre y cuando nosotros tomemos las medidas de protección extrema y la desinfección de este lugar. Y algo importante, hay que minimizar el recurso humano, ¿no? Lo mínimo requerido para el cuidado del paciente para ingresar a estas áreas. Los pacientes estables que no requieran una intervención de la vía aérea, pues tienen que usar una mascarilla quirúrgica todo el momento. Y tenemos que evitar llevar objetos personales, computadoras, celulares a esta área que vamos a examinar a los pacientes. En cuanto al tamizaje, hay que tener algunas consideraciones. Bueno, lo ideal sería hacer el tamizaje a todos los pacientes, pero eso es imposible aquí y en el mundo en general. Los pacientes estables podemos nosotros hacer algunas preguntas. Podemos preguntarles si han tenido sobre todo fiebre, síntomas respiratorios, anosmia, ageusia, historia de exposición a COVID, historial de viajes. Y pues si un paciente viene inestable o en extremis, pues tenemos que considerarlo o asumir como si fuera un paciente COVID positivo. La prueba PCR se considera actualmente el gold estándar, pero también sabemos que es imposible aplicarlos a todos y por su limitación, pues esto será simplemente aplicado para los pacientes con sospecha y bueno, como ya está establecido en los protocolos de la institución. Todo paciente que venga con un traumatismo y, por ejemplo, requiera una tomografía abdominal, se recomienda extender a una tomografía tóraco-abdominal. De esta forma, podríamos nosotros poder diagnosticar incluso en manera temprana o a pacientes que sean COVID positivos. La tomografía de tórax se ha considerado que tiene una sensibilidad altísima
del 97% más o menos. Sin embargo, en nuestro centro y en varios centros en el mundo también se va a imposibilitar hacer a todos los pacientes tomografía, debido a que la tomógrafo estará ocupado por pacientes de COVID o bueno, por el mismo recurso, ¿no? Entonces, de esta forma, podemos tener otras alternativas, por ejemplo, la radiografía de tórax o la ultrasonografía pulmonar. En cuanto a la radiografía de tórax, conocemos que es muy accesible, mucho más fácil, se aconseja en todos los pacientes, incluso con una sospecha baja. Si existiría algún tipo de alteración, esto nos ayudaría a considerar una realización de algún test para verificar si el paciente es o no positivo a esta infección. Pero algo que es muy bueno es la ultrasonografía. Primero, porque nosotros en el hospital tenemos un EcoFAS. Si poseemos dos transductores, un lineal y un convexo, es muy fácil hacerlo. Nuestros emergenciólogos y algunos cirujanos sabemos hacer ultrasonografía en cuanto al FAS. Podemos hacer un IFAS, un extendido hacia tórax, y con esto podríamos tener un diagnóstico grande en pacientes politraumatizados, sobre todo inestables, que no podemos movilizarle mucho o por cualquier cosa, podemos en la cama del paciente realizar esto. Y también en el área de imagenología nos podría ayudar. Se ha visto que este método de ultrasonografía es muy efectivo para una determinación de neumonía temprana y tiene resultados superiores a la radiografía y muy similares a la tomografía. Entonces, está muy recomendado hacer un tamizaje con una ecografía o una ultrasonografía de tórax. Estos son los puntos de evaluación para la ecografía pulmonar, tanto a nivel derecho como a nivel izquierdo, ¿no? Y a nivel posterior también, derecho y izquierdo. Esto es tomado igual a nivel de asiático, que bueno, como dije, tenemos varios estudios de ahí. En cuanto a las características, y pues vemos que, por ejemplo, la tomografía de pulmón nos muestra un engrosamiento pulmonar, el vidrio esmerilado, la sombra de infiltración pulmonar, consolidaciones subpleurales, consolidaciones pulmonares, que puede ser translobar o multilobar, y realmente más de 2 lóbulos afectados. El derrame pleural es raro, en cualquiera, tanto con ecografía como con TAC no se detecta, y pues es raro la presencia de derrame pleural en estos pacientes. En la ecografía, aquí más nos guiamos por las líneas, ¿no? Las líneas pleurales engrosadas, las líneas B, multifocales, confluentes, consolidaciones igual pequeñas, translobar y no translobar. Entonces, realmente anormalidades también de distribución multilobar. En general, estos dos estudios, digamos que nos podrían ayudar mucho para el tamizaje de este tipo de pacientes y, como dije, sobre todo la ultrasonografía pulmonar sería muy útil en el caso de un paciente politraumatizado y sobre todo en condiciones inestables. De esta forma podríamos, digamos, hacer algún tipo de tamizaje. Considerando algunas de las patologías traumáticas que necesitarían una intervención urgente, he puesto una lista pequeña, porque hay muchas más, ¿no? Un trauma penetrante de abdomen, un trauma cerrado de abdomen que venga con una inestabilidad o un compromiso hemodinámico, un neumotórax, un hemotórax que, bueno, en este caso muchas veces necesitarán procedimientos también, ¿no? Tal vez en quirófano en sí, pero se requerirá alguna sala especial, ya nos dieron una charla sobre esto. Taponamientos cardíacos, traumas cerrados y penetrantes de abdomen que tengan sospecha de sepsis, trauma vascular, trauma cráneoencefálicos, como hematomas epidurales, hematomas sudorales, quemaduras y, bueno, algún tipo de lesiones que requieran una limpieza quirúrgica con una pérdida de sustancia. Cuando nosotros ya acudimos al paciente en la sala de quirófano, pues lo recomendable es que nos demoremos lo menos posible en el procedimiento quirúrgico. Ahora, esto va a doler un poco porque nuestro hospital es un hospital docente y para los cirujanos, sobre todo, es muy satisfactorio enseñar y creo que aprendemos mucho más enseñando siempre. Sin embargo, en este caso de emergencia, pues tendrá que hacerlo el cirujano principal. Debido al tiempo quirúrgico, hay que minimizar al mínimo la exposición, al mínimo los riesgos, entonces lo recomendable es que el cirujano haga la cirugía. Esta vez, pues posgradistas, en fin, no podrán hacerlo, ¿no? En el quirófano tendrá que estar solo el personal estrictamente necesario, y con esto me refiero al mínimo de personal. También tenemos que limitar los movimientos dentro de la sala operatoria. Para esto ya tenemos que tener un plan previo, comunicar todos los recursos que vamos a usar, los materiales que necesitemos y de esta forma evitar el movimiento dentro del quirófano y así evitamos la contaminación.
Un evacuador de humo, tanto en el electrocauterio como en evacuador de neumoperitoneo es importante. Luego les muestro unas fotografías de esto que se han ingeniado varias personas, varios artículos, en fin, porque como repito, sigue siendo guía, sigue siendo estudios realmente que no son de una evidencia muy fuerte lo que nosotros actualmente tenemos. Usar un equipo desechable en medida de lo que sea posible. El equipo quirúrgico, es decir, cirujanos, ayudantes, instrumentistas, no debe acceder al quirófano hasta que el paciente ya esté intubado. Y recomiendan algunas guías esperar 3 minutos posterior a la intubación para poder ingresar, porque sabemos que la contaminación es por aerosol y en la orointubación es, digamos, el riesgo alto, ¿no? Entonces hay que evitar. Al igual que el personal tiene que salir antes de la extubación del paciente. Pues esto he tomado una foto de una colega colombiana. Ella también, y digamos así, en todo lugar se está ingeniando para poder saber cómo vamos a evacuar este humo, ¿no? Del electrocauterio o del neumoperitoneo. Y pues esta es una forma fácil que podríamos adaptarlo a nuestros servicios, en donde necesitamos una paleta larga, una pala larga de electrobisturí, un trocar de 5 y pues adaptar para la succión continua. Mientras estamos operando, esto va succionando. El único problema que a veces se encontraría es que al reutilizar estos trócares, pues obviamente se podrían dañar un poco, entonces tendríamos que tener precaución en esto. Pero la gente se sigue, digamos, buscando la manera de poder hacer esto y encontrar un mecanismo que sea efectivo para evitar estos aerosoles y la contaminación. En la misma sala del quirófano hay que mantener siempre las puertas cerradas del quirófano y pues si nosotros ya tenemos un paciente con sospecha o COVID, pues necesitaremos tener un quirófano exclusivo para estos pacientes. Estoy hablando de politraumatismos y por lo general en nuestro hospital lo que vamos a hacer es pacientes que estén inestables o que estén extremis, porque como dije, los pacientes con lesiones menores muy probablemente podremos transferirles. Este tipo de pacientes hay que hacer la reanimación hemostática dentro de la sala del quirófano para después de esto realizar el transporte. Eso es lo ideal y las recomendaciones. El transporte del paciente hacia la sala definitiva tiene que ser con el personal mínimo, igual, y los pacientes que ya tengan la sospecha o que sean positivos para COVID, pues tendrán que ir al área de COVID. Bueno, el manejo conservador en el trauma, porque ahora con esta pandemia, pues se ha resaltado mucho el manejo conservador de varias patologías. Estamos hablando de la apendicitis, por ejemplo, que ahora se puede tratar a la apendicitis temprana con antibióticos. Y bueno, en general, todo tipo de patología que se pueda tratar de manera conservadora que se trate, tanto para limitar el uso de recursos, limitar el uso de las camas hospitalarias y limitar, obviamente, la exposición a una contaminación. El manejo conservador en el trauma, pues esto ya hace décadas está dicho, ¿no? Sobre todo voy a hablar de trauma abdominal, tanto cerrado como penetrante, ha cambiado mucho las directrices de este manejo de los pacientes. Ya que tenemos ahora pues radiología intervencionista, tenemos procedimientos endoscópicos, manejamos mucho mejor el concepto de control de daños. Todo esto nos ha hecho que nosotros podamos realmente hacer un manejo conservador en trauma. Y pues necesitamos requisitos para poder hacer esto. Si nosotros tenemos un paciente para un manejo conservador de trauma, tenemos que tener unos mínimos requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos? Primero, que el paciente tiene que ser estable hemodinámicamente. No podemos arriesgarnos a un paciente inestable a hacer eso, eso es imposible. Un paciente inestable tiene que ir a quirófano. Un paciente estable podemos hacerlo. La posibilidad de cirugía urgente tiene que estar presente, es decir, para esto es necesario que tengamos muy vigilados en un área crítica o por lo menos de cuidado intermedio a un paciente donde con un cirujano siempre ahí, o sea, que esté vigilando y que sepa el momento de decidir que este manejo conservador se puede transformar en una cirugía emergente. Y la disponibilidad de tomografía en el centro, las 24 horas, pues tenemos eso, y al igual que la disponibilidad de hemoderivados 24 horas. Si nosotros cumplimos estos requisitos, podemos arriesgarnos al manejo conservador en trauma. Pero, insisto, ¿no? Esto será en pacientes estables.
Bueno, nuevamente, nosotros como cirujanos y como sociedades de cirugías, en fin, en el mundo nos estamos dejando llevar simplemente por las guías, consensos de expertos, de países que ya en el tiempo se adelantaron en esta pandemia y que tienen experiencia y siguen siendo experiencia. No existe una evidencia muy fuerte en muchos manejos en cuanto a cirugía. Todavía estamos, digamos, con enfermedad nueva y pues todavía se están haciendo estudios recién. Entonces hay mucha controversia. ¿Hago o no hago la laparoscopia? En trauma, en general, ya se sabe que los pacientes inestables no es recomendable, obviamente, hacer una laparoscopía, tenemos que hacer una cirugía abierta. Pero en general, en cirugía, nosotros tenemos la mayoría de procedimientos laparoscópicos. ¿Cuándo saber si hago o no laparoscopía a un paciente? Sigue siendo controversia. El Colegio Americano de Cirujanos emitió una guía hace algún tiempo en donde ellos eran muy enérgicos en decir que no cirugía laparoscópica. Los europeos pues han publicado mucho y les han dado la contra a ellos, que realmente no hay evidencia, y pues tienen razón, no existe una evidencia. ¿En qué se basan? En que, ¿por qué no la laparoscopía? Pues se basan que el neumoperitoneo favorece a mayor concentración de partículas de aerosol respecto en la laparoscopía en comparación de la cirugía abierta, y esto viene por lo descrito antes del virus del papiloma humano. Es uno de los ejemplos, porque son más virus también los que pueden causar esto, en donde se transfieren a través de las partículas de aerosol. Sabemos perfectamente que el coronavirus se transfiere o se transmite, perdón, por partículas de aerosol a nivel de orofaringe, pero todavía digamos que hay una controversia en saber si en el neumoperitoneo sí o no. Sin embargo, como les dije, estos son 4 de los artículos que he tomado de los varios que hay en donde ellos realmente concluyen que la cirugía laparoscópica, pues no hay una evidencia que el neumoperitoneo aumente el riesgo. No hay una evidencia, y es más, uno de estos artículos del colega Salomone Di Saverio, que es de Lombardia, bueno, en Italia, pues él dice que incluso que se han visto que en la cirugía abierta hay más aerosoles a nivel de cuando se trabaja con el electrocautero. Entonces, todavía no existe el hacer o no. No hay una contraindicación tampoco. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar? Como el hospital y a nuestra realidad. Pues como dije, no tenemos todavía evidencia, pero sí en cambio tenemos evidencia de la intubación orotraqueal. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de una resolución quirúrgica de un paciente con una anestesia regional, podríamos optar por la cirugía abierta. De esta forma disminuimos la exposición. Ahora, si nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente que está con tos, netamente con síntomas respiratorios, y que sabemos si le va a dar una anestesia regional, puede estar tosiendo y nos va a exponer a todo el personal, pues muy probablemente tendríamos que decidir junto al anestesiólogo, claro, que la anestesia general. Algo que sí voy a ser muy clara es que todo trauma tiene que ser con cirugía abierta. Todo trauma inestable tiene que ser cirugía abierta, por lo tanto, tiene que darse anestesia general en estos pacientes, ¿no? Entonces, en cuanto, digamos, la cirugía abierta sobre la laparoscópica, pues tendrá que decidir el equipo quirúrgico en ese momento. Primero, considerando beneficios, considerando uso de recursos y considerando el tiempo quirúrgico del paciente. Si yo tengo un paciente muy contaminado, en el que tal vez me voy a demorar mucho más en la cirugía laparoscópica, pues tendré que optar por una cirugía abierta. Si tengo un paciente con la posibilidad de hacer una anestesia regional, que no va a haber una orointubación, pues tendré que considerar una cirugía abierta. Entonces, esto dependerá del equipo quirúrgico, pero, insisto, no hay contraindicación aún de la cirugía laparoscópica. El Colegio Americano ha publicado esto, sin embargo, no hay una evidencia fuerte ni una evidencia clara. Si nosotros decidimos una cirugía laparoscópica, pues tenemos que ir con seguridad a esta, ¿no? Primero, podríamos preferir una técnica cerrada para de esta forma evitar el escape del neumoperitoneo. Hay que reducir la presión a lo posible, siempre y cuando se pueda trabajar. Estoy hablando de 10-12 milímetros de mercurio, tal vez 12 milímetros de mercurio podría ser ideal para poder trabajar en un ambiente laparoscópico.
Reducir el poder de todo lo que es electrocauterios, disecciones ultrasónicas que nosotros podemos usar, hay que disminuir. Usar sistemáticamente la aspiración del humo mientras estamos operando, usar filtros, preferir, si nos metemos a hacer algo laparoscópico, pues preferiríamos la anastomosis intracorpóreas y hay que extraer cualquier tipo de pieza después de vaciar totalmente el neumoperitoneo. Una pieza quirúrgica se retirará luego de esto. ¿Cómo va a ser el postoperatorio en un traumatizado? Bueno, como les había dicho al inicio, es un poco doloroso porque ahora nos hemos distanciado mucho de nuestros pacientes, pero es la seguridad de todos. Sin embargo, el paciente que esté ya confirmado o altamente sospechoso, un politraumatizado, debe ser evaluado por el cirujano en forma postoperatoria. Lo ideal es que sea un único profesional que haga esto, tomando todas las medidas necesarias. No existe todavía evidencia en lo que voy a decir, pero al parecer las complicaciones postoperatorias en estos pacientes son mayores, ¿no? Por la exacerbación que puede dar los síntomas respiratorios. Entonces, de preferencia aquí como resumen, un solo médico, un solo cirujano encargado tendrá que hacer la evaluación de este paciente. Y como les había dicho, pues es importante tener siempre listas de verificación o listas de chequeos. Esto nos va a ayudar a nosotros a poder realizar, digamos, de una manera más secuencial todo. Antes de entrar al quirófano hay que tener en cuenta que tenemos que retirarnos todos tipos de... Estoy hablando para toda intervención quirúrgica. Si se trata ya de un paciente confirmado o con sospecha alta, pues tendremos que extremar estas medidas. Todo paciente, porque no sabemos, ¿no? Hay varios pacientes que serían asintomáticos y ahí es cuando han venido las contaminaciones por el exceso de confianza, porque bueno, yo creo que muy aparte de esto, las posibles complicaciones que se han dado es por dos cosas, por el miedo y por el exceso de confianza. Entonces, tenemos que ser muy cautos en esto, ¿no? Retirar artículos de la cabeza, el cuello, por ejemplo, aretes, collares, manillas, relojes, todo eso. Las mujeres o las personas que tengan cabello largo, pues tienen que ser recogidos siempre. No barba o barba muy corta en lo posible, porque esto va a disminuir mucho la fijación de la mascarilla. Incluso en las mujeres, pues es recomendable no usar maquillaje ni ningún tipo de loción porque también va a disminuir la fijación de la mascarilla. Los zapatos sin orificios y a excepción de los lentes, que bueno, los que usamos lentes, el resto de cosas pues tiene que quedar fuera y fuera del quirófano. Esto es antes de entrar al quirófano. Una gorra de tela o de cualquier material que podamos tener, pero sobre esta tiene que ir la gorra descartable. Luego de esto, unas botas desechables. No ingresar con computadoras, celulares, ni ningún tipo de objeto personal al quirófano. La higiene de manos, luego de esto, la mascarilla N95 o pues si tenemos el otro tipo de mascarillas con filtro. La protección ocular, que hay varias opciones, igual la máscara con protección facial, más la N95 por supuesto. El visor de cara completa, gafas desechables o descartables, más obviamente la máscara quirúrgica sobre la N95. ¿Qué objetivo tiene tener la mascarilla quirúrgica sobre la N95? Pues conservar la N95. Ya sabemos que hay una escasez en el mundo de este tipo de mascarillas, pues tenemos que conservarlas, ¿no? Y ya han salido muchos artículos de cómo decontaminar, etcétera, y reutilizar este tipo de máscaras en el caso de que las cosas, digamos, ya no se alcance y se colapse. En la sala de quirófano, un lavado quirúrgico de manos antes de ingresar, pues ya una vez que ingresamos hay que colocarnos un primer par de guantes, posteriormente la bata quirúrgica y posteriormente el segundo par de guantes. Insisto, estoy hablando para todo procedimiento quirúrgico. Sin embargo, cuando sea un paciente ya sospechoso o un paciente positivo, pues estas medidas se extreman con los trajes especiales. ¿Cómo nos vamos a retirar el equipo? Es preferible hacerlo en espejo o en parejas, pues no vamos a tener un espejo ahí, podemos ensayar en un espejo, pero lo mejor sería hacerlo en parejas o alguien que le esté supervisando con la lista de chequeo. Primero limpiamos los guantes que hayamos usado en la cirugía con una toalla desechable que se eliminará en un tacho, obviamente, de material biológico. Luego el gel antibacterial sobre las manos, esta es la primera higiene de manos. Luego nos quitamos la bata y los guantes en una sola unidad y lo desechamos.
Luego, nuevamente viene la higiene de manos sobre los guantes. Estoy hablando igual de los geles antibacteriales, ¿no? Retirar la visera y colocarla en una solución de contaminante si es reutilizable o si no, quitar el visor y la máscara. Y pues hay que evitar no tocarnos el frente de la máscara. Si necesitamos asistencia para podernos quitar este tipo de máscaras, pues hay que considerarla. Luego nuevamente viene una higiene de manos de los guantes, retiramos la gorra, retiramos los guantes y lo colocamos en el material de riesgo biológico. Y al final nuevamente una higiene de manos de unos 20 segundos con agua y jabón. Miren ustedes que siempre la higiene de manos es muy importante y aquí en este caso sobre los guantes con el gel antibacterial. Pues como un resumen de todo un protocolo que nosotros debemos seguir, digamos, desde el ingreso de la emergencia de un paciente traumatizado hasta el final, pues yo les voy a comentar nuevamente qué es lo que he dicho, pero en un resumen, ¿no? Primero, la valoración del paciente politraumatizado tiene que ser en el servicio de emergencia por un cirujano. Esto es muy importante porque de esta manera podemos nosotros saber si es o no quirúrgico el paciente y podemos determinar el plan a seguir con este paciente. Y además de eso, pues podemos también decir es o no sospechoso de COVID. Como les dije, la ultrasonografía es una excelente herramienta porque tenemos en el hospital. La comunicación directa entre el cirujano y el personal de anestesiología es básico. Tenemos que tener una buena comunicación. De esta forma se sabrá el tipo de cirugía, pues se decidirá el tipo de anestesia. Ellos nos ayudarán con eso para podernos, digamos, tener un plan. Se indicará al personal a cargo qué materiales vamos a usar. Tenemos que tener todo listo para de esta manera evitar el movimiento del quirófano. Esto nos evitará la contaminación. El anestesiólogo informará al quirófano y al equipo quirúrgico en general qué anestesia va a realizar y con esto podemos tener las medidas, como ya les dije, por ejemplo, de no ingresar hasta que el paciente esté intubado y esperar 3 minutos después de esto. Siempre, de preferencia, hay que usar un mismo quirófano ya preestablecido para intervenir a los pacientes con alta sospecha o positivos para COVID. Habilitar los contenedores necesarios para todo el material contaminado y de riesgo biológico. Una vez que estemos dentro del quirófano, estar exclusivamente el personal mínimo necesario. Solo los que tienen que estar estarán ahí, pero es importante y es muy necesario que exista personal fuera. Por ejemplo, para llevar muestras, tomar gasometrías, en fin, para eso podrían ayudarnos personal fuera, pero en el área solo las personas necesarias. Todo el personal de anestesiología tendrá que ya estar esperando al paciente que llegue ya con el paciente quirúrgico, pues ya con todo el equipo de protección listo. Hay que minimizar el uso de los electrocauterios y demás procedimientos que generen aerosoles, usar por lo menos unos 2 sistemas de succión. En el caso que optemos por la cirugía laparoscópica, ya hablamos, en este caso sería de usar los mínimos trocas posibles y pues de los más pequeños posibles, como puede ser de 5 milímetros, y la presión del neumoperitoneo podríamos mantenerlo entre 10 a 12. Todo el personal que participa en esto, en el momento del retiro del equipo de protección, tiene que ser 1 a 1 y vigilado. Esto es muy importante porque la contaminación aquí puede ser muy alta si no sabemos sacarnos bien el equipo de protección. Todos los documentos, celulares, computadoras o todo tipo de objetos personales no entran a quirófano. Estos tienen que quedar fuera del quirófano definitivamente. Una vez que se ha finalizado, bueno, los contenedores ya hemos hablado que tienen que ser específicos para la recolección de muestras biológicas. Y una vez que se ha finalizado la intervención, pues tenemos que también tener una buena comunicación con todo el personal para el traslado del paciente al área que debe ir. Igual, el personal que va a trasladar tiene que continuar con el equipo de protección, ¿no? Y pues, tras todo tipo de cirugía, se va a desechar todo contaminado. Jeringas, compresas, gas, en fin. Si el instrumental que se ha ingresado y no ha sido usado, pues tiene que considerarse también contaminado. En el caso de un paciente con alta sospecha o un paciente posible COVID. Bueno, eso es todo. No sé si tienen alguna consulta, pregunta, agregar algún comentario, alguna vivencia, experiencia tal vez.
¿Alguna pregunta de parte del auditorio virtual, tal vez hacia la doctora? Me parece que el doctor Sato Ortiz al inicio levantó la mano, no sé si es correcto. Nadie quiere hablar, no se anima. Me parece que hay algún problema de conexión con el micrófono. ¿Me escuchan tal vez? ¿Se me escucha? Hola, hola. Doris, ¿me escuchas? Sí, sí, le escucho perfecto. Bueno, aquí Sí. tengo una pregunta de Manuel Espinosa. Buenas noches, excelente presentación. Bueno, en fin, los síntomas digestivos está contraindicada la cirugía laparoscópica. Bueno, realmente han habido muchos reportes a nivel, como insisto, ¿no? Son estudios descriptivos, transversales, nada más, con cortes pequeñas, muchos de ellos, en donde han visto que los síntomas digestivos también son parte de pacientes de sospecha de COVID. Ahora, estos pacientes, insisto, es otra realidad. Nosotros sería muy bueno incentivar a toda la gente que haga estudios aquí y sigo insistiendo que simplemente pueden ser descriptivos. No sabemos en general cómo es, pero varios de la experiencia de nuestro centro, hay pacientes que ingresan solo con síntomas digestivos y con fiebre. Y pues han ingresado al quirófano y resultan que después tienen alta sospecha de COVID. Estos pacientes, en cuanto a la cirugía laparoscópica, no están contraindicados tampoco. Insisto, todo paciente que necesite una cirugía, no hay una contraindicación. El riesgo de los aerosoles sigue todavía, digamos, en estudio, no hay algo que sea fuerte y evidente para decirnos no se puede hacer este tipo de cirugía. No hay, no hay. Y hay una contraindicación en cuanto a los colegios, ¿no? Europeo y americano. Sin embargo, en cualquiera de los dos tipos de cirugías que optemos, la seguridad es básica y por eso hemos comentado aquí y hemos dicho que existen varias formas de poder hacer la succión de todos estos aerosoles para evitar la contaminación de personal sanitario. No sé si le respondí su pregunta. Perdón, voy a seguir, ¿no? No sé si tenemos acá más preguntas. Entonces, no, Hay entendía. otra pregunta, Doris, interesante. El doctor Edgar Plaza dice, ¿cuál es la recomendación con respecto al uso de drenajes en pacientes con sospecha o con confirmación de COVID-19? Bueno, realmente hay que minimizar al máximo este uso de drenajes. Realmente, en general, en cirugía, los drenajes deben ponerse solo cuando se necesitan, ¿no? Hay varias cosas que incluso yo he tenido muchas discusiones con los residentes, especialmente que uno se hace de docencia, cuando dicen, ¿por qué pones el drenaje? Por seguridad del cirujano, eso no existe. Los drenajes deben usarse solo cuando se necesita en cirugía. Ahora, en COVID, minimizar más aún el uso de drenajes. Por supuesto, eso es una excelente pregunta y pues los drenajes tienen que ser usados al mínimo. Otra pregunta del doctor Sato Ortiz con respecto al trauma abdominal, específicamente cuando hay compromiso del colon. Se sabe que la transmisión fecal es una realidad. Con respecto a las anastomosis, en el momento de no contar en lugares en los cuales no se cuenta con los recursos de guía de suturas mecánicas, ¿se puede hacer una sutura manual? Bueno, primero, antes que nada, hay que tener en cuenta que cuando se trata de un trauma, ya en general hay que hacer control de daños. Sí, estamos diciendo que nuestro hospital es un hospital de tercer nivel y que netamente cuando recibamos pacientes van a ser pacientes inestables y que realmente requieran una cirugía urgente. Entonces, este tipo de pacientes hay que hacerle control de daños. Sabemos perfectamente que un control de daños primero es el sangrado, luego viene la contaminación. Pues muchas veces nos ha tocado amarrar el colon, ¿no? Para una segunda revisión. Ahora, si un paciente viene con un trauma abdominal y séptico, yo no consideraría una cirugía laparoscópica, sino obviamente una cirugía abierta. Y pues ahí tendré que extremar las medidas de protección, porque también va a ser muy contaminante, pues todos los fluidos en general está probado que sí
transmiten mucho o que son de alto riesgo en cuanto a la infección. Entonces, en este caso, pues tendría que valorar cada paciente. Si el paciente es un paciente que viene con mucho compromiso hemodinámico, tengo que hacerle control de daños, tengo que amarrar el colon y pues para una segunda revisión podría hacer la anastomosis. Si no cuento con una anastomosis mecánica, que sería lo ideal, así minimizo tiempo, en fin, pues tendré que hacerlo manual. Aparte de eso, sobre todo tengo que guiarme en el compromiso hemodinámico del paciente. Pues el paciente ya es un paciente COVID con alta sospecha, lo único que tengo que hacer es extremar en mis medidas de protección, pero esto no me cambia la conducta quirúrgica del paciente. El concepto de control de daños no va a cambiarnos de COVID, no puede cambiar. Se han cambiado muchas cosas, muchas pautas. Éticamente estamos cambiando en varias cosas, pero el concepto de control de daños no podemos cambiar. Es la vida del paciente, sigue siendo la vida del paciente. No sé si respondí la pregunta a Sato. Buenas noches. Adelante, doctor Juan Vitimilla, se le escucha. Buenas noches. Primero, doctora, No le escucho bien. ¿Me está escuchándolo? No, no le escucho bien. ¿Ahí me escucha? Se escucha, acá sí escuchamos, doctor Juanito. Doris, ¿escuchas al doctor? Sí, y ahora ya. Buenas noches. Una inquietud como ecocardiografista, nosotros siempre, una de las limitaciones del ultrasonido es el aire y el hueso. Y siempre que explorábamos el pulmón, realmente las imágenes que se obtenían no nos brindaban mucha información. Hemos visto nosotros que con esta pandemia se ha resaltado muchísimo la ventaja que tiene el ultrasonido a nivel pulmonar, una gran cantidad de signos, de información valiosa que nos brinda. ¿Alguna experiencia, como usted habló o comentó, en cuanto al EcoFast que hacen abdominal a nivel torácico, doctora? Y le reitero mis felicitaciones por su charla. Bueno, insisto, esto es una enfermedad nueva que para todos, digamos, estamos aprendiendo de esto, ¿no? Y pues nosotros como manejo de trauma hacemos IFAS para ver realmente si existe neumotórax, si existe por ahí un hemotórax, o sea, realmente el ultrasonido en fase extendido es lo que hacemos como cirujanos de emergencia, digamos, y hemos hecho con los colegas también emergenciólogos que lo manejan muy bien y perfecto el EcoFast. Tener experiencia en la ultrasonografía de pulmón no la tenemos, pero creo que es, digamos, una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Estoy segura que también los radiólogos, no sé si exista al momento conectado algún radiólogo, también están aprendiendo de todo esto. Entonces, la ultrasonografía de pulmón se ha visto en varios centros, insisto, es la experiencia de otros lados, en donde es muy buena. Pues tendríamos que aprender a realizar, porque sería muy ventajoso para nosotros que tenemos el equipo, estoy hablando de que tenemos un FAS en emergencia, en donde si viene un paciente inestable, tendríamos una manera de tamizaje. Este paciente inestable no podemos moverlo a tomografía, no podemos llevarlo a radiografía, y pues tenemos que muy probablemente llevarle a quirófano, pero una manera de tamizaje podríamos hacer esto, ¿no? Sería una oportunidad de aprendizaje. Realmente, como le dije, creo que la experiencia es muy poca en ultrasonografía y en general en la enfermedad. Estamos recién aprendiendo todo y pues es una oportunidad para poder aprender algo de esto. Muchas gracias. Otra pregunta de la doctora Natalie Pinos con respecto, bueno, si bien no es sobre trauma, es sobre cirugía de urgencia, con respecto al abordaje abierto de la apendicectomía no complicada con el uso de anestesia regional o raquidia. Sí, eso es lo que yo había hecho un poco de énfasis también. Sabemos netamente, la contaminación ya está, digamos, enfatizada y ya comprobada que por orofaringe es altísima. Entonces, de requerir una cirugía abierta siempre y cuando sea una cirugía raquídea o digamos, una conductiva, ¿no? En general, pues las apendicectomías a mí me parecería una muy buena alternativa. Hay otros centros en nuestra ciudad que lo hacen, como ustedes conocen. Yo trabajé 4 años en el Hospital Vicente Coral Moscoso. Pues ahí se hace mucha cirugía con anestesia conductiva, son las apendicectomías. Entonces, no veo una diferencia o una ventaja en cuanto a la laparoscopía en este caso. Estamos hablando de esto en el seguro, pues hacemos mucha laparoscopía, que
conocemos las ventajas todos de la laparoscopía, pero entre hacer un tipo de anestesia y otro, pues personalmente yo elegiría también una cirugía abierta con una conductiva. Eso siempre va a quedar a cargo del personal o del equipo quirúrgico que esté ahí, ¿no? La experiencia que tenga, insisto, los recursos que se posea y el tiempo y la menor exposición que nosotros vayamos a poner. Si tenemos un paciente con alta sospecha, pues realmente me inclinaría mucho por la anestesia regional. Pues estoy muy de acuerdo con usted en cuanto a la anestesia regional. Aquí hay un poco más de preguntas. A ver, tengo un poco por acá. A ver, aquí dice, en cuanto al equipo de protección personal, ¿qué normas se debe usar en quirófano? Donde yo trabajo usamos ropa de quirófano, luego el tibet y luego la bata, eso está bien. Pues yo las pautas que les había dado en una lista de chequeos es para todo tipo de cirugía. Insisto, el distanciamiento que hemos hecho nosotros con nuestros pacientes, que es un poco doloroso, nuevamente hago hincapié en eso, es porque no sabemos quién está y quién no está contaminado. Entonces, prácticamente uno ingresa y considera a todos pacientes contaminados. Pues la ropa de quirófano normal, pero sobre esto lo más importante es las batas quirúrgicas, desechables, el material antifluidos que tenemos y pues el doble guante, ¿no? Primero un guante por dentro, pues la bata y posteriormente el otro guante. Esto es las guías igual y las pautas que se recomiendan en general para una cirugía, cualquier tipo de cirugía. No olvidarnos de las mascarillas y los visores sobre todo, ¿no? En eso, nada más. En general no conozco de otro tipo de protección especial, al menos que sea ya un paciente confirmado. En este caso, pues tenemos los trajes que son especiales y diferentes para este tipo de pacientes. A ver. ¿Usted haría una cirugía de salvaje a un paciente extremis con alta sospecha de COVID y si no hay evidencia de aerosolización por neumoperitone? ¿Por qué se sigue hablando? Pues una cirugía de salvaje en un paciente extremis es imposible hacerlo laparoscópico. La cirugía de control de daño siempre tiene que ser un paciente cirugía abierta. No, es imposible, no se puede exponer. Un paciente llega y la cirugía tiene que estar en mínimo unos 20 minutos ya lista. Es solamente control de daños. Voy al sangrado, empaqueto y pues tengo que, si es posible, en ese caso, dejar para una segunda revisión al paciente, ¿no? En este caso, extremando las medidas de protección, por supuesto. Como les digo, insisto, no podría yo realmente cambiar los protocolos de control de daños. Eso no podría hacerlo, eso no sería ético de ninguna parte. Si bien es cierto, los traumatismos han disminuido mucho con este distanciamiento social que hemos tenido, sin embargo, insisto, el virus tal vez se va a quedar con nosotros y tal vez luego sea en menor medida, pero tendremos que seguir con nuestros protocolos normales en cuanto a traumatismos. Entonces, control de daños no se cambiaría en nada, tendría que hacer. En un paciente extremis es imposible hacer una laparoscopía, tiene que ser cirugía abierta. A ver, quería saber si en heces hay presencia de COVID. Sí, claro que sí. Pues la evidencia dice que ese sí hay evidencia de COVID. Por eso en pacientes contaminados, incluso hay algunos artículos que mencionan que si va a ser cirugía laparoscópica, por ejemplo, en diverticulitis, y eso publica mucho el doctor Salomone Di Saverio, que es un colega, digamos que publica muchísimo sobre todo lo que es colon y cirugía laparoscópica, pues el artículo de él tuvo la experiencia en Lombardia, al igual que todos nosotros, solo hicieron cirugías de emergencia, quitaron todo lo que, emergencias y oncológicos, ¿no? Y quitaron todo lo que es cirugía electiva. Pues ellos han visto que no ha habido un poco, digamos, de diferencia en cuanto a la contaminación y por lo tanto, si ellos deciden una cirugía laparoscópica, lo hacen con suturas mecánicas intracorpóreas, o sea, con puntos intracorpóreos y no se exponen. Y pues si decide una cirugía abierta, igual tiene las medidas de protección en cuanto a disminuir la exposición de aerosoles, ¿no? Con una medida de succión adecuada, pero sí es eso en cuanto a las heces y presencia de COVID. A ver, la gran cantidad de aerosoles, esto ya. ¿Y cuánto afectaría las anastomosis intestinales? Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra consulta o pues si quiere hacer algún comentario, como digo, aquí hay muchos cirujanos, podrían también dar sus comentarios o sus experiencias, ¿no?
tal vez más comentarios o preguntas de parte del foro de discusión. Tal vez. Agustín, tiene levantada la mano David. David, adelante. No sé si se te puede escuchar. Hola. Sí. No sé si se me puede escuchar ya. Sí, sí te escuchamos. Ahora se te escucha. Adelante. Bueno, buenas noches a todos. Realmente un gusto ver cómo ha crecido este tipo de charlas. Tenemos una charla con más de 100 personas y una felicitación a Doris, que es una de nuestras cirujanas de estrella y que tiene mucha dedicación al trauma. Es por eso que se ha encargado este tema. En realidad hay mucha controversia todavía, y hay que decirlo así. Estamos actuando todo sobre base de teorías. Veo que hay muchas preguntas sobre anastomosis. Pues las anastomosis, en el momento en que haya que hacerlas, pues es mejor hacer una anastomosis, hacer una ostomía, eso es cierto. Hay evidencia de coronavirus en ese, sí hay. Sin embargo, todavía no se ha notificado transmisión de coronavirus a través de la manipulación de estas o por realizar las anastomosis, debido a los equipos de protección personal y a los cuidados que está teniendo la gente con el manejo de estos pacientes. Entonces, mi recomendación sería, pues, si pueden hacerlo con sutura mecánica, y si no, hacer la anastomosis más rápida posible, la que usted sepa dominar. Como ha dicho la doctora Doris, realmente esta no es una época de aprendizaje. También decirles que en nuestro hospital, por el momento, la tomografía sería el método de elección. Realmente el point, tenemos que ver ya alguna forma de capacitarnos. Creo que la curva la podemos hacer los cirujanos de entorno, como se hizo la de los FAST en los centros de alto entrenamiento, y es una excelente oportunidad para todos. Eso creo que como para aclarar la parte de las anastomosis, pues en extremis no hay duda, la posición del cirujano de trauma realmente es esa, está muy bien planteada, y pues más bien agradecerle a Doris una vez más por la charla y a todas las preguntas de la gente. Pues eso quiere decir que realmente estamos captando la atención con temas que realmente valen la pena, ¿sí? Muchas gracias. No sé si hay más comentarios de la audiencia. Bien, como ha dicho de manera clara, concisa y de manera muy, muy coherente la doctora Doris, pues obviamente el coronavirus en estos 2 meses ha cambiado la vida, yo creo que del mundo, ¿no? Sobre todo en el área médica, pero en diferentes áreas, ¿no? Hoy por hoy esta pandemia nos lleva más incertezas que certezas, ¿no? Hoy por hoy el mundo médico-científico está poniendo todos sus enfoques justamente hacia las mejoras en cuanto a las terapias contra esta enfermedad o su prevención a través de vacunas, ¿no? Áreas extensas, como por ejemplo la que acabamos de ver ahora en trauma, no se verían muy afectadas en ese sentido, ¿no? Diferentes sociedades encargadas en eso, como son el Colegio Americano de Cirujanos a través de su comité de trauma, tenemos la Sociedad Panamericana de trauma, se han manifestado. Sin embargo, como ha dicho Doris, no habría un cambio fundamental. Tal vez sí, aquellos que conocen bien la metodología del ATLS, el curso ampliamente difundido, tal vez aquí sí nos dejaría una enseñanza esta pandemia, ¿no? Es obviamente el optimizar justamente las medidas de protección personal, ¿sí? Más que como una medida de egoísmo, decir que me quiero cuidar yo creo que sería una medida de responsabilidad social, porque al cuidarnos nosotros también, de esa manera estamos cuidando tanto a nuestro paciente, a los que nos rodea. Quiero felicitar a la doctora Doris Sarmiento y a todos los presentes por estas charlas enriquecedoras. Sin más, pues, y si no hay más comentarios, pues damos por terminado la charla de hoy. Muchas gracias.